hermanos, amén. El Señor nos permite cada día de su gracia estar aprendiendo, conociendo y entendiendo mejor cómo podemos agradarle a Él y ir entendiendo también cuál es la naturaleza del pecado, ¿no? Una de las consecuencias fundamentales de la caída del hombre fue el pecado, ¿no? Y hemos estado viendo la sutileza, las características, cómo nos ha afectado, pero cómo Cristo nos libera, cómo Cristo nos hace una nueva criatura. Pero la pregunta en esta noche, como decía nuestro hermano Víctor, es ¿qué pasa cuando un cristiano peca? A veces han habido ciertos errores en que se ha pensado y la gente ha vivido torturándose mucho diciendo, uy, y ahora, ¿qué haré? Es natural, hermanos, que tengamos algunas confrontaciones. Así que en esta noche espero que Dios nos ayude a tener claro este punto. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, amén, un pasaje en las Escrituras que se encuentra en Primera de Juan 1:8. Vamos a ver muchos pasajes, pero este pasaje creo que nos va a ayudar a tener una idea más clara en esta noche. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Primera de Juan, o sea, primera carta de Juan, el capítulo 1, el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, Señor, porque nos enseñas, porque nos instruyes, porque quieres que cada vez seamos más hijos tuyos, Señor, y tú quieres guardarnos, Señor, de errar, de pecar. Tú quieres ayudarnos en todo momento, Señor, a crecer de tal manera que podamos vencer al pecado. Tu obra en la cruz, Señor, nos ha dado poder para vencer al pecado, pero sabemos que está ahí, acechándonos constantemente. Y en este día y en esta hora, Señor, oramos para que con la guianza de tu Espíritu podamos tener una mayor comprensión de qué hacer, oh Dios, cuando esto pasa en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, amados. Amén. 3 puntos importantes. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre cuando un cristiano peca? Yo siempre preparo al grupo de bautismo. Esta vez estoy un poco retrasada preparando al grupo de bautismo, pero una de las preguntas que me dicen, ay hermana, yo estoy dudosa de bautizarme o no, porque ¿y si peco? O sea, tienen la idea, mucha gente, muchas personas, no sé si usted, ¿no?, de que cuando se iban a bautizar ya nunca iban a pecar. O sea, ya jamás iban a decir una mentira, no iban a tener ningún error, siempre iban a hacer lo correcto, iban a cumplir fielmente los 10 mandamientos, y eso no es así, ¿no es cierto? Todos los que hemos nacido de nuevo, los que creemos en el Señor Jesucristo, lo que le hemos aceptado, sabemos que cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador, inmediatamente pasa a ser un hijo de Dios si se ha arrepentido de sus pecados y ha reconocido en su corazón que sin Cristo no podría ser libre de la condición en que se encuentra. Por eso una de las primeras cosas que nosotros aprendemos, y debemos aprenderlo bien, ¿qué significa hacerse cristiano? ¿Qué significa que Cristo me haya perdonado? Para que alguien sea perdonado, primero tiene que reconocer la falta, ¿no es cierto? Si no hay falta, no hay perdón. Entonces, hay muchas personas que de repente en algún momento aceptaron a Jesucristo, pero nunca aceptaron que tenían una falta, sino que vinieron porque tenían una necesidad de salud física. Y alguien les invitó a la iglesia y dijeron, ya sí, yo acepto a Jesús, que me sane, ¿no? O alguien trajo a algún amigo que de repente estaba en algún vicio como la droga, el alcoholismo, la pornografía, no sé, ya sí, yo lo acepto, que me quite el vicio. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio dice que todos hemos pecado, y porque todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. En unos podía ser la droga, en otros podía ser la prostitución, en otros podría ser el robo, pero en otros podría ser simplemente el orgullo.
¿Quién no ha sido orgulloso antes de venir a Cristo? Y en Cristo todavía, para quitarnos el orgullo, el Señor tiene que trabajar durísimo. Yo acepté al Señor cuando tenía 12, 13 años, cuando era adolescente. Me llegué a reconocer mi pecado de orgullo cuando tenía 22, 23 años. Y ya tengo como 64 años y el Señor sigue luchando y trabajando todavía con mi orgullo. Ya no seré tan orgullosa como el místico, como me dijo mi suegra cuando me conoció, pero todavía quedan rasgos de soberbia, de orgullo, algunas actitudes, aunque uno no piense serlo, pero la carne está ahí. Pero ahora no es algo de lo que me enorgullezca, sino es algo de lo que me avergüenzo. Y le digo a Dios que trabaje esa área de mi vida y reconozco que a los ojos de Dios eso es pecado. Y uno de los pecados más aborrecibles. No dice que a los borrachos, a los adúlteros, Dios los mira de lejos, no dice eso. Dice que a los altivos el Señor, o sea, de repente en la categoría de pecados tú decías, no, yo solo soy orgulloso. Si miras en la categoría, cómo Dios lo categoriza, es uno de los peores pecados. Es un pecado terriblemente diabólico. Fue el pecado que hizo que Satanás se levantara en el cielo y quisiera ser como Dios, que quisiera dirigir él su propia vida, manejar su propia vida. Así que esto es importante. ¿Por qué comienzo con esto? Porque hay dos corrientes teológicas, y no voy a hablar de ese punto, pero que dicen que como la salvación no se pierde, entonces una vez que tú has aceptado a Cristo, no importa cuánto puedas pecar y puedes vivir una vida tranquila, porque ya si Dios te perdonó, y dicen que la salvación, el salvo siempre es salvo, y eso no es verdad. Si bien es cierto que somos salvados por pura gracia, también está en la palabra de Dios que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Hay una ley de la perseverancia. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos estado a punto de tirar la toalla, ¿o no? O muchas veces le hemos fallado al Señor, ¿o no? Por eso acá dice, el pasaje que leí es uno de los pasajes más clásicos para que el cristiano, el creyente, entienda y comprenda que el creyente peca, que el creyente falla, que el creyente, ay hermano, entonces ¿para qué me dice cristiano? Si el impío también peca y falla. No, pero el impío se deleita en sus pecados. El cristiano se avergüenza de sus pecados. Ahí está la gran diferencia. Mientras el ladrón, mientras más matón es, mientras más mata, se siente más tranquilo, el cristiano, por decir una palabra grosera o si se le sale una lisura, se siente terrible. Inmediatamente siente compunción de corazón y dice, no he cambiado, qué vergüenza, ¿cómo es posible que con la misma boca que alabo y glorifico a Dios me pueda salir tremenda palabra por mis labios? Eso no se lo sale al impío. Eso no se le sale a alguien que no ha conocido a Cristo. Solo el conocimiento de Dios y el saber que el pecado nos separa y nos aleja de Dios es lo que nos permite entender nuestra profunda necesidad del Señor. Amén. Entonces, primeramente, ¿qué pasa entonces si ya reconocí que soy pecador, acepté a Cristo, vine a Él y de pronto llegué a la casa toda contenta que había salido del culto, pero encontré que mis hijos habían hecho ahí todo un desorden, se habían peleado, habían roto no sé qué, y me salió mi vieja naturaleza. Perdí los papeles, grité, di un mal testimonio y no honré a Dios, no guardé la paciencia, no tuve el dominio propio. Y ahora, hermana, perdí mi salvación, tengo que volverme a entregar el otro domingo. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Primer punto en esta noche que vamos a entender es que nuestra situación legal ante Dios no cambia. Cuando un cristiano, ¿verdad?, pierde en algún momento, se descontrola, peca de alguna manera, hace algún acto incorrecto, inmediatamente el Espíritu Santo se va a contristar.
le va a hacer sentir mal. Porque como ya en la conciencia, cuando tú aceptas y recibes a Cristo, si antes tenía la conciencia dura, cauterizada, no te importaba nada, pero ahora cuando ya eres cristiano y tú pecas, inmediatamente la conciencia te va a comenzar a molestar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que has contristado al Espíritu Santo, pero sin embargo no dejas de ser hijo de Dios. Porque eso es el Espíritu Santo obrando en tu vida para decirte que estás actuando no movido por el Espíritu, sino por tu carne. Y que esa no es la forma de actuar. Porque ¿qué dice Romanos 8:1? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando sale mi carne, no es que inmediatamente ya Dios me deseche y me dice, ya no eres hijo. No, no, no. Dios dice, no hay ninguna condenación. Pero yo he contristado el Espíritu y vamos a ver qué otra consecuencia tiene. Igual que la semana pasada, ¿verdad? Que vimos que legalmente no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. ¿Sí o no? El que comete un pecado pequeño, según, de repente ahí estaba la manzana de su hermano, le dio ganas y se lo comió. ¿No? Tomó lo que no era suyo. Ya cometió una falta. Y pecado es cometer una falta. No, nosotros siempre pensamos en cosas horribles nomás cuando se trata del pecado. Recuerden que hemos visto varios términos para pecado. Errar el blanco, ¿no es cierto? Desviarse del camino, ¿no? Y iniquidad es totalmente andar torcido. O sea, si Dios dice para allá, tú vas para el otro lado. Y así le decía al pueblo de Israel el Señor, no, tus iniquidades le decía. O sea, este pueblo anda torcido. Entonces, mire, qué importante es esto, que nosotros, hermanos, entendamos que así como legalmente no hay pecado grande ni hay pecado pequeño delante de Dios, el que peca ya está condenado, dice la palabra del Señor. Sin embargo, hay pecados que tienen mayores consecuencias que otros. Eso lo aprendimos la semana pasada. Y lo explicamos con varios ejemplos. Así es que no lo voy a explicar ahora. Mire usted el video de la semana pasada. Lo que vamos a entender ahora es que nuestra situación legal, así como esa situación legal de pecador, pero si era un bebito, ¿cómo nace pecador? Por el pecado original. ¿No es cierto? Igualito, ahora cuando has recibido a Cristo Jesús y has nacido de nuevo, has sido constituido hijo de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Juan 1:12? No es voluntad de carne, ni es por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. No es porque hay algo bueno en ti, porque ¿qué dice Isaías 64:9? Creo que es, déjenme recordar. Y lo vimos también, lo hemos estado viendo en uno de los pasajes, en uno de los pasajes que hemos visto. Bueno, no lo encuentro. No encuentro el versito, pero creo que es el 64:9, donde dice que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. 64:6. Estaba, ya la memoria falla, pero no mucho. Gracias, hermanita. ¿Ve? Eso aprendimos. O sea que no es por ninguna obra nuestra que nosotros somos salvados. Todos somos como el inmundo y como el trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas, porque muchos creen que se pueden salvar por obras, ¿verdad? Pero no nos salvamos por obras. Esa es la otra corriente, que dice que si tú haces las cosas bien, entonces Dios va a sumar eso a tu favor y te salvas por obras. No es por obras, es por gracia, es por pura gracia. No hay nada que tú y yo podamos hacer para salvarnos. Sin embargo, una vez alcanzada la salvación, tenemos que perseverar haciendo buenas obras que Dios ha preparado desde el principio para que andemos en ellas. ¿Se dan cuenta? Y eso se llama proceso de santificación. Entonces, amados, cuando tú y yo, por alguna circunstancia, fallamos al Señor, no perdemos nuestra condición legal de hijos de Dios.
No perdemos nuestra condición de que ya hemos sido cambiados y transformados por el poder del Evangelio, de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, a estar vivos para Dios. Amén. Por eso en el libro de autoridad espiritual, los que estudian autoridad espiritual dice, tiene que ser en el poder de la resurrección. O sea, tiene que ser en el poder del nuevo nacimiento. Cuando tú eres una nueva criatura, ya el pecado no tiene poder sobre ti. Inmediatamente que tú cometes una falta, te enojas, te airas o tratas de hacer algo o decir una mentira, inmediatamente el Espíritu Santo te anuncia y te reprende. Y como si tú estás andando en la comunión con Dios y tú eres un hijo de Dios, tú no vas a querer pues tener al Espíritu Santo apagado en tu vida. ¿Cómo lo quieres tener al Espíritu Santo? ¿Apagado o avivado? Avivado, aleluya, porque si el Espíritu Santo está en un rincón y no puedo usar y tener acceso a su poder, ¿cómo entonces puedo servir a mi prójimo? ¿Cómo entonces puedo yo tener dominio propio si son frutos del Espíritu? ¿Cómo puedo tener amor hacia mis enemigos si es un fruto del Espíritu? Cuando tengo el Espíritu Santo contristado, se nota claramente que estoy andando en la carne. Se nota quién está gobernando mi vida. Entonces ahí hay que tener esto bien clarito. Amén. Dice Romanos 6:23, que dice que esto es un don gratuito de parte de Dios. Vayamos a Romanos 6:23, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, esto viene por la gracia, por la misericordia del Señor. Pero sin embargo, Juan cuando escribe la carta, le dice, sin embargo, si decimos que no tenemos pecado, bueno, ya yo recibí a Cristo y ya no tengo ningún pecado, mentimos. Dice, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué está diciendo eso el apóstol Juan? Porque él se da cuenta que tenemos dos naturalezas. Él se lo demuestra acá en el culto. Usted cuando viene al culto, ¿usted quiere venir a dormir o quiere venir a oír la palabra de Dios? ¿Por qué se queda dormido? Porque todavía está en la carne y de repente viene de trabajar y está cansado y le gana el sueño. Es una lucha. Tiene que estar usted despierto espiritualmente para estar cada rato usted mismo despierto, despertándose. Porque estamos no solamente en el espíritu yo quiero gozarme, yo quiero atender todo el mensaje, pero mi carne, ay, todo el día parado. Si usted es guachimán, por ejemplo, está todo el día subiendo, bajando la cuadra, ya quiere sentarse, quiere estar un poco comodito, agarra la silla, la hermana Rosario, que tiene una voz que arrulla, se duerme. ¿Por qué? Porque no estamos solo en el espíritu, vivimos en este cuerpo que todavía es de carne y tenemos en él la presencia poderosa del Espíritu. Y tenemos que alimentar a ese Espíritu para que domine a la carne. Amén. Por eso dice que cuando tú y yo nos convertimos, se comienza a ver una lucha en nuestro interior. Porque nuestros deseos pecaminosos están ahí. Y quieren ganar terreno. Quieren llevarnos a sus deleites y sus placeres. Si estamos en la casa, y a mí que me gusta ver las pelis, quiero estar viendo pelis toda la tarde, ¿no? Y la batea de ropa puede estar esperando, ya mañana lavo, somos dos, ya no hay hijos que estén pidiendo el uniforme, tengo que estar luchando en el espíritu. No, Señor, ayúdame, Padre. Ay. ¿Por qué Jesús dijo que la oración del Padre Nuestro era todos los días? Y cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, perdona nuestras deudas, líbranos de la tentación todos los días. Porque hay alguien que anda como león rugiente alrededor de nuestra vida, esperando un hueco para que meta la cuña. Y se meta en nuestra vida y comience a tomar el control. Un pequeño error, una pequeña falla, hermanos, y el diablo comienza a ganar terreno. Ya dice, por ahí entro. Ese está como esas encuestas de los celulares, ¿no? Que ya te vio,
a ti te gusta ver las clases de cocina. Cada vez que entras tú a ver alguna cosa en YouTube, te sale cómo hacer una empanada, cómo hacer un queque, cómo hacer una hamburguesa. Te bombardea. Y tú dices, ¿qué es esto? Es diabólico, porque ¿cómo saben mi pensamiento, lo que me gusta? No, pues las estadísticas. Frecuencia y recurrencia de visitas, entonces saben por dónde te agarran. Y así es Satanás. Dice, ¿te gusta la música? Ya. Mira, escucha esta es la última. Pero tú dices, no, yo soy un hijo de Dios, yo lo voy a ir apagado. Subes al tren y dices, no, yo voy a... Y el de acá al lado, si pones su música sin audífono. Como este es diablito, lo puede usar mejor. ¿Me entiendes? Lo puede manipular mejor. Es que el diablo es así, hermano. Anda buscando a quién debo orar. Anda buscando cómo te hace pisar el palito. Entonces, tú tienes que entender, ¿verdad?, que ahora que somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado, dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todo lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que ha recibido a Jesús y todo aquel que le ha creído, ¿qué hace? En Él se purifica, en Él se purifica. Y asimismo, como Él también es puro. O sea que, hermanos, seguimos siendo hijos de Dios que saben que el pecado está a la puerta, hijos de Dios que batallan todos los días contra el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que batallar? Porque segundo punto que aprendemos en esta noche, nuestro compañerismo con Dios, cuando pecamos, queda perturbado. Y nuestra vida cristiana queda dañada. ¿No dice el Señor que corrías bien? ¿Quién te hizo tropezar? A veces uno está andando tan bien, lleno del Espíritu, Dios ya te está usando, de pronto un tropezón, una caída, y todo se frena, ya no tienes ganas de orar, ¿para qué voy a la iglesia? Siempre lo mismo. El diablo ha venido a destruirnos. Amén. Dice Martin Lloyd-Jones, me gustó este pensamiento, no está en el libro del autor, pero me gustó a mí porque siempre veo otros comentarios. Decía, cuando un cristiano peca, o sea, ya aceptamos que pecamos los cristianos, ¿no es cierto? Debe saber que no peca contra la ley. Ay, falté a no codiciar. Ay, qué pena, falté a la ley. No. Cuando un cristiano peca, faltó contra el amor. ¿Por qué? Porque ofendí a mi Señor. Ofendí al que murió por esos pecados que no debo cometer. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, cuando un cristiano peca, no peca contra la ley, peca contra el amor. Contra ese amor que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que tuvo que entregar a su Hijo para que nuestro compañerismo con Él vuelva a ser del de antes. El que nunca conocimos, el que nunca tuvimos. Y cuando ese compañerismo vuelve, cualquier pecado lo opaca, lo contrista. Entonces, ¿qué nos debe frenar para pecar? Que cualquier cosa que hagamos va a contristar nuestra comunión con Dios. Amén. Va a quitar nuestra amistad con Dios. Es como un padre con un hijo, ¿no? No deja de ser hijo porque tu hijo haga una travesura o porque se porte mal. Porque todo el año lo hayas mandado al colegio y tú creas que estaba bien y de pronto te trae una libreta con 5 rojos y no pasó de año. ¿Qué haces? ¿Le quitas el nombre, el apellido y lo botas a la calle? Sigue siendo tu hijo. Solo que dándote dolores de cabeza, dándote tristezas. ¿Y qué vas a hacer tú? Dime. ¿Qué vas a hacer con ese hijo? Ay, hijito, ya el otro año pasarás. O sea, hermano, le vas a dar una que no se va a poder sentar una semana. Le vas a hacer trabajar todas las vacaciones para que junte, para que compre los útiles, porque ya tú le compraste una vez, pero para que estudie de nuevo, se las tiene que comprar él. Bueno, eso haría yo no sé qué haría usted. Porque lo amo, porque cuando le he dado todas las cosas con facilidad, lo único que ha hecho ha sido desperdiciarlo. ¿Saben por qué los chicos repiten 1 o 2, 3 veces? Porque los padres les dan 1 o 2, 3 veces. Pero si tú le das una sola vez y no le vuelves a dar y en la próxima lo tiene que trabajar, lo tiene que sudar, ganarle pan con el sudor de su frente, como le dijo el Señor a Adán, a ver si va a volver a jalar de año, a ver si va a volver a repetir. No vuelve. Porque el padre que ama a su hijo, el que ama,
¿Qué hace el padre que ama a su hijo según la Biblia? Ah, lo corrige. Así que ustedes no aman a sus hijos, ¿no? Porque si lo amaran, entonces lo tendrían parejos. Sí, cuando mis hijos a mí alguna vez me han dicho, ay mamá, tú eres muy duro, tú no me quieres. No, porque te quiero un montón, te corrijo. Si no te quisiera, te dejaría hacer lo que te da la gana. Más duro es corregir a un hijo que consentirlo. Porque a uno le duele más. Cuando tienes que ponerte fuerte con un hijo, a uno le duele más. Los hijos no entienden eso. Se molestan con uno, se resienten de toda la vida. Pero ahora mi hija, que es mamá, ya me entiende ya. Porque ella era la más resentidita. Según con ella yo era la más durita, pero ahora cuando le resondra a mi nietita, y ella dice, mamá, popó, y tiene 1 año y medio, le digo, ¿por qué le das? No, mamá, es que tengo que corregirla. Yo digo, sé que amas a tu hija. Sí, porque a mí me da pena, pero si no, mamá se va. Ah, el padre que ama forma, corrige, instruye, pero el que no ama ni se da cuenta. Y así es Dios. Si tú eres hijo y tú pecas y no corres inmediatamente al altar de Dios a arrepentirte, a decirle, Señor, perdóname, fallé, no debí hacerlo, Espíritu Santo sigue obrando en mi vida, me arrepiento. Cuando el cristiano peca tiene que correr a pedir perdón al Señor ahí en su cuarto, en su habitación, donde esté. Pero si no haces eso y te pones duro y eres hijo, prepárate. La mano de Dios viene sobre ti. Se va a demorar 1 mes, 2 meses, 6 meses, 7 meses, 1 año, medio año. Pero cuando te corrija, si eres hijo te va a corregir. No te va a dejar sin corrección. Aleluya. Dice claramente ahí en Hebreos 12:6, el apóstol nos habla, o el apóstol, el autor de Hebreos, porque no se sabe quién escribió Hebreos, ¿verdad? Dice claramente nos dice, hermanos, hay que ponerle atención a eso. Amén, hay que ponerle atención. Porque el Señor, mire, dice, porque el Señor al que ama le aplica, lo disciplina y azota. Esa palabra no le gusta a los psicólogos. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es que, hermanos, venimos tan torcidos del mundo. Venimos con tantos malos pensamientos, venimos con tantas malas intenciones. El diablo nos ha contaminado de tanta cosa. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar torcidos? No, azota al que recibe por hijo. Lo va a corregir, nos va a poner en cintura, nos va a poner en orden, hermanos. Él es bueno porque nos ama, amén. Él es bueno y somos sus hijos. Somos sus hijos. Somos sus hijos. A mí a veces... Ustedes saben, algunas me han ido a visitar hasta el hospital. ¿Cuántas veces he estado yo internada con operaciones delicadas? Pero yo me decía, ay hermano, yo pensaba encontrarla triste. Yo estaba ahí contenta. Yo sabía que mi padre por algo me estaba chicoteando. Yo decía, Señor, acá me tienes. No sé qué me falte modificar. Y ahí me daba cuenta de muchas cosas. Ahí reflexionaba, ahí pensaba, ahí me daba cuenta y decía, uy, no, a mí me falta aquí actué con dureza. Llamaba a quien tenía que llamar y pedir perdón, porque los orgullosos no sabemos pedir perdón. Hay que estar en la cama de un hospital para pedir perdón. ¿Ah? Sí, hermanos. Han sido los momentos de mayor espiritualidad en mi vida cuando he estado postrada en una cama de hospital. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Eso mismo dice, Dios quiere que como hijos participemos de ¿qué cosa? De su santidad. Ahí mismo en Hebreos 12 que hemos visto, veamos los versos 9 y 10. Además tuvimos padres terrenales, dice, ¿no? Para disciplinarnos. Miren, qué importante. Así es que esos padres que piensan que no, que los psicólogos dicen que no hay que hacerle nada al chiquito, lean la Biblia. Porque miren, léanlo desde el 8, dice, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, o sea, para Dios da por sobreentendido que todo hijo, que toda hija, que tiene un padre, que tiene una madre, ha sido corregido. Lo da por sobreentendido, dice, ¿no? El verso 8 dice, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois ilegítimos. Si estáis sin disciplina, dice, sois ilegítimos.
y no hijos verdaderos. Dice, si tuvimos nuestros padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos, ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Aleluya. Temamos, hermanos, y temblemos delante de la presencia del Señor. ¿Un cristiano peca? Sí. ¿Un cristiano pierde su salvación porque peca? No. Pero pierde intimidad, pierde comunión con Dios. Y si es hijo de Dios, Dios lo va a corregir. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, ¿no? Por pocos días estamos ahí, no me puedo ni sentar, me duele el popó. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad, de la vida eterna. Gloria al Señor. Para participar la eternidad con Dios. No, eso no nos alegra a nadie, dice. Eso no es causa de gozo, pero sí va a ser causa de gozo en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, es para que participemos de su santidad. Así que eso daña, hermanos, tremendamente. Dice Apocalipsis 3:19, miren a la iglesia lo que le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Apocalipsis 3:19, la iglesia de la Odisea. Yo reprendo y disciplino, corrijo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Amén. Dice el verso 20, y este es importante, hermanos. Cuando tú contristas al Espíritu Santo, cuando tú pecas en cualquier situación, te has enojado, has hecho algo que no debías hacer. Cuando tú haces algo y te da vergüenza lo que has hecho, tenlo por seguro que es más que seguro que es un pecado. Es más que seguro que es un pecado. Lo primero que tienes que hacer, la solución que tienes que hacer, ¿qué dice acá? Arrepiéntete. Arrepiéntete, di, Señor, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Por favor, ayúdame, ¿no? Porque miren el verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde debe estar el Señor? ¿A la puerta o dentro de nuestra vida? Dentro de nuestra vida. Cuando nosotros pecamos y contristamos al Señor, el Señor no está dentro. Porque Dios no puede estar en ningún lugar que no esté en el orden con Él. Entonces Él, inmediatamente con la ayuda del Espíritu Santo y todo lo que tiene que hacer, Charito, ponte en orden. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré nuevamente. Me arrepiento, Señor. Por eso dice, sé celoso y arrepiéntete. Inmediatamente el Señor abre la puerta, entra y nuevamente hay comunión restaurada. Así que una de las cosas que mayormente nos perjudica cuando pecamos es que la comunión con Dios inmediatamente se rompe. Inmediatamente el Señor se desaloja de nosotros y nos deja ahí hasta que nos reconciliemos, hasta que busquemos el orden con Dios. Dice, entraré y cenaré con Él. ¿Qué es cenar? Es comunión, es intimidad, es amistad. Y Él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. ¿Cuántos quieren estar sentados a la diestra? Aleluya, hermanos. Dice que sus discípulos dijeron, Señor, permíteme que yo esté a tu diestra y mi hermanito al otro lado. Los demás no importa, pero yo aquí. Pero dice que al que se arrepiente, al que se humilla, al que reconoce sus defectos, a ese le permitirá que se siente en su trono con Él. Wow. Como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Jesús vino y nos enseñó, hermanos, que el que está con Dios y el que anda con Dios tiene poder sobre el pecado. Por eso Jesús también nos enseñó en su palabra. ¿Qué nos dijo Él en su palabra? Cuidado, separado de mí nada podéis hacer. Amén. Hay un desagrado de los tres miembros de la Trinidad cuando nosotros pecamos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 59:1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, Dios está siempre ahí para salvarnos, para restaurarnos. Ni se ha agravado su oído para oír. Señor, perdóname, escúchame, clama voz en cuello. Ahora decía el hermano Mauricio, ¿no? Que seamos como ese que decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Levantemos nuestra voz ahora, ¿no? Y el Señor está diciendo eso mismo. Yo no soy sordo. Al que me pide, al que me busca, me halla. El que pide mi ayuda, me encuentra.
Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, cuando iniquidades, ¿qué es? ¿Te acuerdan la palabra? ¿Cuál era la palabrita? Creo que era... tenía un nombre esa palabrita. Iniquidades, déjame ver si la encuentro. Era abón, doblado, torcido, ¿no es cierto? Si nuestros caminos son torcidos, no son de acuerdo a la palabra de Dios, siempre estoy haciendo las cosas como no las debería hacer, con doble ánimo, con doble intención, sin transparencia, sin sinceridad, hacen división, nos separan, nos alejan, ¿no? Y nuestros pecados, dice, han hecho ocultar de nosotros su rostro. Uy, no. No. Él está a la puerta en esta noche y te está diciendo, arrepiéntete. Yo quiero entrar, yo quiero hacer banquete contigo, yo quiero restaurar mi comunión, yo quiero restaurar mi amistad contigo, yo no quiero que tú estés aislado. Así es que 1 Juan 3:21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, si mi corazón está tranquilo, si no me está trayendo a memoria algo que he hecho, algo a quien he faltado. En estos días que se fue mi esposo para allá, para Cajamarca, no sé qué me dijo, yo le dije, ay Carlos, pero ¿cómo es que te olvidaste? ¿O cómo es que hiciste tal cosa? Ya me dijo, ya me está resondrándome. Y yo después cuando corté la llamada dije, no Señor, tengo que volverlo a llamar para pedirle perdón. Porque mi corazón me reprende. Cuando tú haces algo que no está bien, tu corazón te reprende. De repente has contestado mal a tu esposo, de repente has contestado mal a tu esposa, ¿no? De repente has perdido la paciencia con tus hijos. Ustedes los chiquitos a veces se suben, se bajan, te tiran por acá. Y los adolescentes peor, pues, ¿no? Los adolescentes, ya arreglaste tu cuarto, no lo arreglé, ya recogiste, no lo... Ay, y en una de esas tú pierdes el testimonio y le das una de esas y después te arrepientes, pues, ¿no? Y dices... Y a veces los padres pensamos que no tenemos que pedirle perdón a los hijos. Sí hay que pedirle perdón a los hijos. Hay que enseñarles que nosotros también nos equivocamos, que nosotros también fallamos. Y decirle, discúlpame, no debía actuar así, pero tú fallaste, pero tampoco la forma como lo hice estuvo bien. Así es que vamos a pedirle perdón los dos juntos al Señor. Y ahí uno comienza a arreglar el camino y hacer las cosas como Dios quiere. Amén. El pecado en nuestra vida de creyentes es un asunto de nuestro corazón. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Por eso Juan que dice, si tu corazón no te reprende, tranquilo. Pero si tu corazón está divariando, metido en otras cosas, cuidado. Hebreos 12:10 dice, aquellos ciertamente por pocos días, ya lo hemos leído en antes, eran disciplinados, pero la corrección del Señor es para participar de su santidad. Es para participar de su santidad. Nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes, ¿no? Que somos deudores del Señor y que constantemente debemos ir aspirando en nuestra vida a crecer. Jesús nos recuerda, como le decía en el Padre Nuestro, ¿no? Ese perdona nuestras deudas es de todos los días. Es de todos los días. Ahí en Mateo 6:12 dice, y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Y queda pues claro de que si tú estás en una mala relación con Dios, si tú has pecado, ¿tú crees que va a haber fruto en tu vida? No, te vuelves estéril. Te vuelves estéril, no quieres servir, no colaboras, no apoyas, ¿no? Dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, sin los cuales nadie puede ver a Dios. Esas cosas no van a aflorar en nuestra vida si no hay esa comunión con Dios, si no hay esa restauración. Nuestra vida queda estéril, hermanos. Tú dices a veces, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no soy amorosa? Escudriñemos nuestros caminos. Amén, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. Digámosle, Señor, ¿por qué no hay fruto en mi vida? ¿Por qué yo no tengo ganas de ir un día a acompañar a las hermanas a orar por los enfermos que están acá en la emergencia? ¿O por qué no acompaño al ministerio de
servicio un día para llevar esas bolsitas de amor con los víveres que dejan ahí los hermanos. O de repente, Señor, ¿por qué yo nunca mi corazón está dispuesto a ofrendar aunque sea un kilito de arroz para que lleven a esos hermanos o amigos? A veces no repartimos en la iglesia, sino a los vecinos, nos enteramos, nos dicen que tienen alguna necesidad y ahí va el ministerio de ASPE, nuestra hermana Gloria, nuestra hermana Patricia, nuestra hermana Susana, no sé quién más va. Nuestra hermana Isabel, ¿verdad? Llevando esa canasta de amor para alguien que necesita, pero eso es porque hay fruto en nuestra vida. Pero si nuestra vida está sin fruto, es porque estamos separados de Dios. Cuando estamos en Cristo, todo. Sin Cristo, nada. ¿No? Pablo dice en Romanos 6:16 que cuando los cristianos ceden al pecado, se van haciendo progresivamente esclavos del pecado. ¿Qué dice Romanos 6:16? ¿Ah? ¿Qué dice Romanos 6:16? ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿A quién obedecemos? Miremos, hermanos, qué es lo que estamos haciendo. Miremos nuestra conducta día a día, cómo estamos actuando y volvamos al Señor. Amén. No le dijo a la iglesia de la Odisea que hemos visto en Apocalipsis 3, ya, tú estás mal y ya pues, no, le dijo, arrepiéntete, le dijo. Yo quiero entrar a tu vida, yo quiero mantener mi comunión contigo. Amén. Pedro dice que los deseos pecaminosos que permanecen en nuestros corazones, ya les dije, es una batalla del corazón, ¿no es cierto? Luchan contra nuestra alma que quiere más bien cada día agradar más a Dios. Eso está en 1 de Pedro 2:11. Ahí tenemos varios pasajes, hermanos. 1 de Pedro 2:11. Yo quiero terminar hoy día con el tema del pecado, pero voy a hacer caso al tiempo. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es el pecado en alguien que no conoce a Dios? No combate contra el pecado, más bien está contento de ser un pecador. Pero el que es cristiano, peca, es cierto, pero combate, lucha contra el pecado. Cada día, cuando ve algo, busca que combatir contra el pecado. Así es que, amados, que el Señor permita, ¿verdad?, en esta noche, que en conocer de estas condiciones, de cómo el pecado rompe nuestro compañerismo con Dios, cómo nuestra vida cristiana se daña, ya no podemos, ¿verdad?, seguir adelante, comenzamos nuevamente a destruirnos y sabemos que Dios es nuestro Padre y si somos hijos nos va a corregir, arrepintámonos mejor rapidito y volvamos al Señor con gozo, con contentamiento. Amén. Dice un punto más para darles argumentos para no pecar, para luchar contra el pecado, es que daña nuestra recompensa en los cielos. Ustedes saben, hermanos, que todos nos vamos a ir, una vez que aceptamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, pues Dios tiene un lugar ahí arriba para nosotros. Pero Pablo nos revela algo, que dice 1 de Corintios 3, 12, 15. Muy interesante ese punto final que voy a tocar en esta noche. 1 de Corintios 3, versos 12 y 15 dice, ahora bien, si sobre este fundamento, ¿verdad?, de que somos hijos de Dios, de que hemos sido reconciliados, de que debemos llevar fruto, de que debemos luchar contra el pecado, alguno edifica con oro, con plata, con piedras preciosas, con madero, con heno o con paja. Miren, diferentes materiales. Comienza con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. La obra, la forma en cómo tú edificas, el material con que tú edificas, se hará evidente. ¿Cuándo? La obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer,
pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Yo quiero recompensa, hermano. Yo no sé si ustedes no quieren, pero yo sí quiero recompensa. Acá en la vida, acá en la tierra, nada, no hay nada que verdaderamente pueda aspirar, ¿no? Pero, ¿cuáles serán las recompensas del Señor? ¡Wow! Es un Dios tan grande, tan maravilloso, que da dones, prodigios. Pero ¿qué será la recompensa? Yo no quiero perder mi recompensa. Pero dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, o sea, si es de heno, si es de madera, si es de paja, el fuego la consume, no queda nada, sufrirá pérdida. Sin embargo, porque como hemos dicho en esta noche, que la salvación no se pierde, ¿no es cierto? Sin embargo, será salvo, dice. Aunque así como por fuego, a las rejustas, sin ninguna recompensa en los cielos. ¿Cuántos quieren poner sus coronas a los pies del Señor? Que todas esas cosas preciosas que Dios está preparando, todo ese esfuerzo que tú haces, esa consagración, Dios se goza que tú estés esta noche aquí, hermanos. Dios se goza. Porque tú haces que cuando pasen los impíos por allá afuera, su iglesia no se vea vacía. Hacen que vean que acá hay un grupo que le ama. Amén. Y que toma su tiempo, porque ninguno de ustedes le sobra tiempo. Todos son gente trabajadora, de estudiantes. Son gente que viene de luchar, pero que dicen el Señor tiene que tener un lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, decía nuestro hermano Víctor, a Jesucristo nuestro Señor. Corramos apresuradamente, amén, para que no perdamos nuestra recompensa, reconciliarnos, a buscar el perdón de Dios. Dice, todos iremos a juicio, 2 Corintios 5:10, todos iremos a juicio, pero esto implica que va a haber grados de recompensa en el cielo y yo quiero que ustedes obtengan la mejor, amén. Todos los de la iglesia de Pachacamá tengan lindas recompensas allá arriba, que sean verdaderamente apreciados, que el Señor permita que nunca pierdan las recompensas celestiales que Dios tiene y que nunca dejen de tener fruto, amén, hermanos, porque dice el Señor que en eso conocerán que son sus discípulos, en que llevéis mucho fruto. Padre, yo te doy gracias en esta hora por instruirme, por enseñarme. A mí la primera, Señor, y mira a mis hermanos y a mis hermanas que están en esta hora. Tal vez en el día, Señor, hemos cometido una falta, hemos pecado contra ti, nos hemos airado, hemos dicho alguna palabra inapropiada, hemos tenido una raíz de amargura, algún resentimiento, de repente hemos murmurado, de repente hemos chismeado, Señor, con alguien. Perdónanos, Señor, no queremos que te quedes a la puerta, queremos que entres, que hagas morada con nosotros. Nos arrepentimos de todo corazón, Señor, y te invitamos a que tú vengas a tomar el control de nuestra vida. No queremos perder ni romper la comunión contigo, no queremos dejar de ser hijos tuyos. Queremos que cuando sea probada las cosas, la forma, la manera en que vivimos, tú nos recompenses allá arriba, estar sentados en tu trono, a tu diestra, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Les invito a ponerse de pie y a mi hermano Emerson para que ore por las ofrendas. Gloria al Señor. Emerson, ven.